que estará hoy a cargo del doctor Carlos Canet. Él nos hablará de mineralogía de alteración como herramienta para la exploración geotécnica, con un ejemplo de aplicación que es la caldera de Acapulco, Puebla Hidalgo. El doctor Canet realizó sus estudios de doctorado en ciencias geológicas en la Universidad de Barcelona. De 2001 a 2003 viene a México, donde en el Instituto de Geofísica es contratado para realizar trabajo de postdoctorado. Y posteriormente se integra al instituto y se queda en México. Yo creo que por amor, porque se casa con una guapísima mexicana, tiene 2 hijos preciosos. Bueno, pero también trabaja. También trabaja y es miembro, sí, actualmente es secretario académico del instituto. Su producción académica es de más de 5 artículos, libros, clases, hace divulgación, dirige tesis, se porta bien. Su producción esto está en las áreas de interés de mineralogía, geoquímica, yacimientos submarinos, sistemas hidrotermales, que todos ellos son de gran interés para nuestro país. Además, el doctor Canet le gusta el alpinismo y algo muy bello, que es la observación de las aves. Bueno, con ustedes, Carla, por favor. Muchas gracias por su asistencia y por la presentación a la doctora Segovia, al Departamento de Recursos Naturales, que especialmente a la doctora Herrera, que también ya ha dado difusión a este evento, a sus fines, y bueno, al grupo de trabajo y estudiantes, colegas. Este trabajo que voy a presentar es resultado de un proyecto en el que se viene trabajando desde hace como 3 años más en la zona de Aco, que es un complejo volcánico del hospital que se encuentra entre Puebla y Hidalgo. Es un trabajo que fue apoyado por un fondo mixto, CONACYT, con el Estado de Hidalgo, y ha concluido el proyecto, ya salieron algunos de los resultados, pero esperamos poder continuar porque creemos que es una zona de mucho interés, no solo geotérmico, sino también desde otros puntos de vista, además de que hay un grupo grande, ruido de muy buenos estudiantes y académicos que están trabajando acá. Mi plática se va a desglosar como en 3 bloques, dos que son generalidades, uno sobre los sistemas hidrotermales, el otro sobre la que nos pasa más, que es la espectroscopía de reflexión infrarrojo, gracias a un equipo que adquirió la doctora Rosa María Proli, que está en el Departamento de Recursos Naturales, y vamos a tratar de demostrar la utilidad del sistema metodológico y científico mediante exponiendo resultados de la zona térmica este de Acapulco. Muy básico, podríamos empezar, que es una actividad termal en términos generales, conjunto de fenómenos lógicos relacionados con la génesis y circulación de soluciones hidrotermales, lo cual, bueno, a su vez, requiere definirlo, que es una acuosa, caliente, agua, por lo tanto, que circula por la corteza terrestre y puede manifestarse superficialmente en zonas discretas o manantiales, que son, bueno, un rasgo fácil de conocer, sería el foco principal para la exploración, y cuya génesis normalmente, aunque no siempre, está relacionada con vulcanismo, ¿sí? Y bueno, hay un concepto que me gustaría introducir y ahondar un poquito más, que son los depósitos o yacimientos minerales de origen hidrotermal, porque se maneja mucho, puede llevar confusión, además de que la metodología, la que yo he seguido, digamos, tendría tanto en sistemas térmicos como en depósitos hidrotermales, y estamos hablando de minerales bonos y interés minero económico, pero normalmente ricos que se han formado a partir de soluciones hidrotrascendentes. Es decir, entendí cómo que los depósitos o los depósitos minerales eran una expresión
hidrotermales vivos en algún momento, activos, ¿no? Esa relación está estudiada hace décadas con varios ejemplos, tanto en las cuencas oceánicas como en los continentes. Aquí lo he querido ilustrar por algo que es muy representativo de México, que son los yacimientos epitermales, que están bien estudiados y relativamente, bueno, bien entendidos. Es un modelo muy clásico de Buchanan que aquí está adaptado y representado. Básicamente lo que vemos es que estos depósitos epitermales, que las vetas que atesoran gran parte de los recursos de plata y también de algunos metales económicos en México, pues se emplazan en fracturas, sería de permeabilidad de fluidos, que tienen una acción muy clara digamos, de cientos de metros, desde la superficie hasta mayor profundidad, emplazándose desde 0 metros hasta tal vez 1,5 kilómetros así, donde ya pues zonas de alteración más restringidas, ya hablaremos de alteración, determinada mineralogía de metálica, pero llega a un intermedio, normalmente enriquecido en unos elementos, donde existe la evidencia de que lo que ocurrió es un fenómeno de ebullición, que también vamos a explicar un poquito más a detalle, y que fenómeno que otras consecuencias tiene la precipitación de minerales, por ejemplo, aquí vemos oro nativo, o minerales que ya se usan en la producción minera, así de campo y empírica, como indicadores de ebullición, como es la calcita hojosa o la talla, que ya explicaré, pero se forman a partir de fluidos en los que aumenta drásticamente el pH para soluciones ácidas a neutras o alcalinas. Y en la superficie se observa es que las alteraciones son cada vez más amplias, más desarrolladas, lo cual es interesante desde el punto de vista de la exploración, es decir, de estudiar algo muy grande para ir dándonos, si fuera un vector hacia zona mineralizada de circulación de fluidos, ¿sí? Y si el yacimiento está preservado, no está erosionado, lo que se observa en la superficie, lo que se denomina sinter, que son unos cuerpos tabulares, terrazas, compuestos básicamente por sílice en una variedad hidratada que es ópalo y que corresponde a las antiguas estaciones termales, de hecho, en las actuales muchas veces se reconocen también estos depósitos, ¿sí? Y bueno, algo fundamental en los sistemas hidrotermales es la temperatura, tanto en los sistemas geotérmicos, en los yacimientos y lo que buscamos es determinado saneamiento o mineral, ¿no? Un manantial, bueno, esto porque esté desfasado, pero se considera termal, la temperatura de las es al menos 4 grados a la media anual de la zona. Quizás el límite arbitrario, no sé, pero lo que es importante mencionar es que la temperatura de la descarga en realidad tiene mucho que ver con la temperatura del reservorio. Es decir, el reservorio es la normalmente profunda, donde se da un equilibrio o se puede alcanzar un equilibrio térmico y físico, no siempre, del fluido con la roca. ¿Sí? Entonces, pues, obviamente, cuando llega a la superficie está más frío y yacimiento es algo también interesante, tanto desde el punto de vista de la geotermia como de los yacimientos minerales, y se da básicamente a través de 3 mecanismos al menos. Uno es la conducción, es decir, la pérdida de calor del fluido hacia las paredes del conducto de ascenso del fluido, aunque pues, normalmente la tasa de circulación de los fluidos respecto a la tasa de enfriamiento por este mecanismo es muy superior. Por lo tanto, en algunos casos esto es más o menos despreciable. Después tenemos mezcla también común que resulta cuando el fluido alcanza profundidades menores, más superficiales, donde puede haber actores superficiales, ¿no? Que no han estabilizados, no han sido
circulado a esta fuente de calor, por lo tanto hay una simplemente por mezcla de estos fluidos. Y el proceso de ebullición, que es un mecanismo muy eficiente para enfriar a determinada temperatura que cuando asciende, aquí lo representaríamos en el diagrama del agua, asciende, aquí se representa diabáticamente, es decir, sin pérdida de calor por conducción, y llega a las posiciones de la curva de equilibrio líquido-vapor, empieza a separarse fase-vapor, y la trayectoria de enfriamiento que va a seguir el líquido, pues que va a tener mucha entalpía, que el vapor se va desprendiendo, es siguiendo esta curva. Entonces, tanto para un sistema fósil actual, se necesita estimar la temperatura, sean las paleotemperaturas o las temperaturas de lugares que se accede o se hace pues un sondeo o algo más caro. Y para ello se usan diversos geotermómetros, muchos de ellos basados en equilibrios. Por ejemplo, los termómetros, algunos se basan en el análisis del agua y equilibrio entre especies de solutos y de esas especies con la roca. Por lo tanto, puede dar cercana a la temperatura a la que se equilibró con la roca en el reservorio, pero en el caso de sistemas fósiles mucho o actual con así, patrones de circulación cambiantes, el caso de la alteración. La alteración es de mineral que es producto del desequilibrio químico de los fluidos, las rocas, las rocas son muy reactivas de determinados fluidos, sobre todo porque termodinámicamente se generaron en condiciones distintas a las que supone la presencia de estos fluidos. También hay geotermia de gases, isotópicos, isótopos estables, y las inclusiones fluidas pueden ser usadas como geotermómetros. ¿Sí? Las inclusiones fluidas, que son pequeñas porciones de fluido atrapadas de los minerales que están presentando debido a la situación hidrotermal. Brevemente, la situación hidrotermal requiere de una fuente de calor que puede generar magmática, y esa fuente de calor es el motor de la situación convectiva, al final que tenemos pues un ascenso de las soluciones menos densas, calientes, y es también fuente de componentes volátiles, hasta podría ser de metales, que se pueden fluidos. También requerimos de permeabilidad normal, de permeabilidad o de las más son fracturas, son zonas volcánicas, pero también puede haber niveles baja permeabilidad que después podrían ser los niveles productivos para la geotermia, y una recarga activa a partir típicamente pues, del agua de la lluvia. En este caso he tratado de encajar esta figura con esta otra, donde se muestra el gradiente geotérmico. El gradiente geotérmico para una zona normal y estas profundidades se asemeja a una recta, aunque no lo es. Sin embargo, en zonas térmicas, tal y como registros de pozo, muy variable, tiene estas oscilaciones locales que indican, por ejemplo, que se ha intersectado un nivel permeable donde hay más alta temperatura. ¿Sí? Y al llegar a la zona, a la fuente de calor, pues obviamente la temperatura es mucho más alta que la que le correspondería con el gradiente geológico normal promedio de los continentes. La ebullición, que ya he hablado un poquito, pues es este cambio de fase del diagrama del agua, pero el diagrama del agua pura, digamos, el cambio de fase del líquido al vapor, que implica la separación repentina de esta fase de vapor cuando usamos la curva, ¿sí? Sin embargo, hace que la curva de esta univariante del vapor líquido va variando o varía significativamente en función de la salinidad.
Y estas curvas son muy típicas, fueron publicadas hace mucho tiempo, han sido utilizadas en exploración minera y nos muestran cómo a una misma presión la temperatura de ebullición es mayor cuanto mayor es la. Entonces, como hemos comentado, la ebullición nos dirige este descenso de temperatura del líquido, ¿sí? Y además causa de la presión mineral por varios, uno de ellos el ascenso del pH debido a la pérdida de volátiles que mantienen alta la acidez y también la disolución de complejos químicos con los que se solubilizan muchos metales. Un sistema hidrotermal realizado en una volcánica tendría una estructura parecida a lo que se representa acá. Aquí muestra una fuente de calor como a 5 kilómetros de profundidad, más de lo que en algunas zonas geotérmicas se puede observar. Y hay una recarga, una reflexión, aquí tendríamos la zona donde se equilibra térmicamente y en parte de los fluidos, y es una materia que hace, lo cual requiere de una permeabilidad, pueden dar lugar a una ebullición, pero en profundidades mucho más someras, y de esa ebullición se producen vapor rico en volátiles. Ese vapor puede interactuar mediante como la condensación y el calentamiento de aguas más superficiales, y entonces lo que tenemos localmente alta temperatura y mucha acidez, porque estos volátiles, por ejemplo el H2O, que condensan, oxidan dando sulfúrico y esto nos da zonas de muy simples que pueden estar desarrolladas y en algunos casos son o indicadores que por ahí circuló fluidos hidrotermales. Además puede haber el agua termal puede desplazarse lateralmente muchos kilómetros y la zona de manifestaciones superficiales está muy alejada. Ya en estas zonas el agua está neutralizada, con un pH neutro hasta ligeramente alcalino, y ser muy rica en cloruros, por ejemplo, que ha sufrido ebullición. Antes mencioné la alteración o el depósito más característico en la superficie, que son los depósitos de tipo Sinter, que son estas terrazas, bueno, esto es de una foto acá en internet, de unas terrazas de Nueva Zelanda, y en cambio estas de entre Querétaro y Guanajuato, son depósitos silícicos, típicamente de una fase hidratada que se llama ópalo, que tiene una solubilidad mucho menor que el cuarzo. Esto, al verlo al microscopio, tiene una estructura muy característica en esferas. Estas esferas a veces tienen filamentos o nos muestran rasgos texturales propios de zonas donde ha habido actividad microbiana, parte típicamente de hongos o algún tipo de algas. En este diagrama está la solubilidad sílica para diferentes temperaturas en agua pura, para diferentes la A es de los rayos X es amorfo, una estructura cristalina, pero más o menos con todos ellos es una inflexión muy fuerte hacia los 200 grados. Por tanto, la presencia de estos depósitos implica forzosamente que en algo de la circulación o del reservorio se han alcanzado estas temperaturas suficientes como para disolverse de la roca encasonante, y después por enfriamiento las manifestaciones superficiales de esto se puede haber depositado. Y por último, en este bloque hablaríamos de la alteración. La alteración son asociaciones de minerales secundarios, es decir, que se han formado por reemplazamiento de otros minerales que estaban anteriormente, es decir, minerales que son sustituidos por otros y
Bueno, si se pierde el conjunto, son rocas formadas a posteriori. ¿Sí? Esta reacción, yo creo que es un equilibrio químico entre las condiciones hacia la izquierda y es el desfato alcalino, tiende a convertirse en níquel y finalmente en caolinita. Por lo tanto, la caolinita, como mineral de alteración de rocas ígneas, típicamente volcánicas, es un indicador de que ha circulado un fluido de muy alta acidez. Esto, por ejemplo, es de una muestra de Acapulco y se ve una alteración selectiva de los fenocristales por caolina. Otras reacciones están relacionadas, por ejemplo, con cambios en las condiciones de oxidorreducción. Típicamente, un ejemplo sería los cambios entre fases que contienen hierro, como la pirrotita, que se puede, en condiciones de más oxidación, se oxida a pirita y esta a óxidos como la hematita o la goethita. Finalmente, la mineralogía de alteración es una herramienta muy buena en el campo y en el laboratorio para saber por dónde han circulado fluidos y cuáles son sus características. Y para ello existen estudios, digamos, teóricos, pero también empíricos, que nos arrojan ya una serie de minerales índices que si los topamos en el campo ya podemos saber más o menos en qué zonas estamos. Esta tabla que se usa mucho en exploración minera, de entrada nos diferencia una serie de minerales comunes en el ambiente epitermal y geotérmico, de propios de pHs neutros y otros de pHs muy ácidos. Como hemos visto en el diagrama donde se mostraba una zona volcánica con actividad hidrotermal, hay zonas donde la acidez es muy característica debido a procesos de condensación y calentamiento de aguas por vapor. Y antes ya comenté, por ejemplo, que la caolita es muy típica de pHs ácidos. Además de esto, podemos ver los rangos de temperatura. Se traslapan mucho porque esto es empírico y se ha obtenido a partir de muchas zonas geotérmicas y epitermales. Sin embargo, hay minerales que de entrada en campo nos dan señal clara de temperaturas medias, bajas o altas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la epidota a partir de 200 grados. En cambio, las caolinitas estarían alrededor de 100, estarían a partir de 150, etcétera. Y otras fases como las que habíamos dicho, importantes para detectar acidez, como la alunita y la jarosita, que no pueden ser usadas como criterio de temperatura. Análisis, porque no es mucho más trabajo hacer 30 difracciones que tomar 30 espectros, y consideramos que quizás el tiempo promedio por espectro son 30 segundos o un minuto, ¿no? La espectroscopía de reflexión se basa en medir la radiación que refleja una superficie de la que es incidente, respecto a la que es incidente, y la que nosotros más utilizamos es la región de onda corta de infrarrojo, que va de 1300 a 2500 nanómetros. Esto sería el espectro electromagnético desde el visible hasta el infrarrojo medio, y para varios espectros característicos, por ejemplo, suelos, vegetación, agua y minerales que contienen aluminio y hidroxilos, como las arcillas. Y lo que se observa aquí es que los espectros para estos minerales tienen rasgos de absorción característicos
en este rango, esta ventana del espectro electromagnético. ¿Por qué? Pues porque esta zona, esta región del espectro, es muy sensible a vibraciones de enlaces de moléculas y radicales que están dentro de estructuras cristalinas de minerales. Principalmente los hidroxilos, el agua estructural, el amonio, los carbonatos, y no solo el hidroxilo, sino el enlace entre un catión y el hidroxilo, que básicamente son estos tres: el aluminio, el hierro 2 y el magnesio. Y estos tres nos dan rasgos que se pueden resolver en los espectros y que son muy importantes porque hay minerales índices que se caracterizan muy bien por uno o por otro, por ejemplo el caolín, la clorita de hierro, la clorita de magnesio, la desmectita. Aquí vemos espectros típicos de los que se han identificado en Acapulco y aunque no se ve muy bien, hemos marcado las regiones donde se da la absorción para determinados de estos enlaces de moléculas y grupos moleculares y radicales. Muchos de ellos tienen más de un rasgo de absorción, por ejemplo el agua, porque tiene la vibración del oxígeno con los hidrógenos, la vibración de la molécula completa, qué tan enlazada está en la estructura, etc. Pero finalmente hay una serie de rasgos que cuando los vemos sabemos más o menos, con bastante certeza, que esa estructura, esos minerales tienen esas moléculas y por lo tanto nos permite identificar muy rápidamente minerales que son muy típicos de alteración en zonas epitermales y geotérmicas y que los usamos como índices, es decir, sin perdernos mucho en los detalles, podemos ya tener una idea de qué tipo de fluidos han circulado por determinadas zonas. Aquí no se ve muy bien, esto está enlazado con la tabla que vimos antes de interpretación rápida en campo de espectros. Hay que mencionar que estos espectrómetros están pensados para ser utilizados en campo, son portátiles y bastante ligeros y todo, y pueden usarse con batería. Y bueno, hay infinidad de espectros, algunos de ellos son tan característicos que la gente que trabaja con ellos, solo verlos, ya tiene una idea de por dónde se está moviendo el asunto. Y bueno, ahora les hablar de la zona de Acapulco, que es donde se ha hecho este estudio. La zona de Acapulco es una zona potencial de interés geotérmico que se halla en el oriente de la volcánica transmexicana, más o menos por acá, cerca de la población de Chignahuapan, en Puebla, en el límite con el estado de Hidalgo. Es una zona que ha sido estudiada desde hace décadas. Concretamente en los años 80 la CFE empezó a realizar las primeras exploraciones en la zona y eso se debe a varios asuntos que les llamaron la atención. Primero, a que existen manifestaciones superficiales. Se trata de manantiales con burbujeo de CO2 y H2S principalmente, pero frío, con aguas tipo ácido sulfatal. Además, hubo un trabajo de física internacional en los 80 también, que este trabajo que tiene coautores aquí en el instituto, analizó las relaciones isotópicas del helio en toda la faja volcánica, en manifestaciones distribuidas por toda el área, y observó que los valores más altos que se arrojaron, que alcanzaron 8.5 en esta relación respecto al aire, eran los más altos que estaban en Acapulco, y lo cual vería que había una fuente magmática activa y cercana a las manifestaciones. Además, no pasó desapercibido, pues es muy obvio que había mucha alteración hidrotermal en las rocas de la superficie, especialmente de las manifestaciones. Sí, de hecho existe una analogía con unos sistemas en zonas montañosas en las islas Filipinas que se llaman Caipohan, donde hay mucha alteración, con zonas de alteración ácida donde emanan gases, los manantiales son fríos y en los que se prueba que sí existe un reservorio hidrotermal en profundidad
que tiene un alto potencial para ser explotado de manera convencional para la geotérmica. Esto llevó a que en el año 95 perforara un pozo que alcanzaba 1.810 metros de profundidad, y en el 2008 otro, a 1.900 metros. En el primero alcanzó temperaturas de más de 300 grados, lo cual implica un gradiente térmico 3 veces superior al promedio de la faja neovolcánica. En el otro, lo que para muchas personas nos preguntamos es su ubicación, porque este pozo se encuentra a 350 metros del otro, siendo que la zona geotérmica y con manifestaciones es mucho más extensa. Por lo tanto, consideramos que la exploración allí puede continuar. ¿Por qué, sin embargo, se ha detenido el estudio? Bueno, no se ha detenido, no ha habido un progreso hacia una central o una explotación económica del recurso geotérmico allí. Bueno, tanto la CFE como diferentes artículos que se han publicado ligados cercanos a la CFE ponen en duda la viabilidad debido a una serie de problemáticas que ellos detectaron y que son demostrables. Primero, el trabajo de Ayrton Fernández, publicado en Geothermic, indica que posiblemente el régimen térmico en Acapulco actualmente es conductivo, es decir, hay conducción de calor, no convección de fluidos ni calor. Por lo tanto, es menos favorable a una explotación. Eso lo atribuyen a una baja permeabilidad en toda la secuencia volcánica debido a un proceso de precipitación de minerales secundarios en la porosidad, es decir, la misma alteración habría producido un autosellado del sistema, impidiendo, matando la circulación hidrotermal en la zona. Bajo este esquema, únicamente con esa tan baja permeabilidad, los gases podrían seguir emanándose a través de esas manifestaciones. También observa, esto es, lo explicaré, es el barreno EAC1, y estos autores aquí están comparando las temperaturas de registro del pozo con las temperaturas de inclusiones fluidas, y lo que se dan cuenta es que siempre hay un desfase muy grande. Entonces también mencionan aparte de esta migración de un régimen convectivo o no conductivo, un posible enfriamiento, a pesar de que el vulcanismo aquí es muy reciente, y de las temperaturas que aquí en profundidad sí coinciden. Y se preguntan algunos autores de la CFE si la única viabilidad de Acapulco sería a través de un sistema geotérmico mejorado. No sé si hay una traducción mejor, es decir, un sistema con baja permeabilidad donde habría que producir la permeabilidad de una manera similar a fracking y a inyectar fluidos, etc. Entonces, ¿cuál es el contexto de la zona? Este complejo volcánico tiene decenas, como 20, 25 kilómetros en total de extensión, y tiene una morfología más o menos circular. Está parcialmente, más o menos delimitada por un posible zona circular que no es tan evidente como en calderas típicas, y lo que sí es muy claro es que existe una secuencia de 900 metros de rocas volcánicas calcialcalinas de edades bastante recientes o muy recientes, por encima de un basamento sedimentario Jurásico-Cretácico, del que lo más destacado es la abundancia de rocas que contienen materia orgánica, como las pizarras negras biofelites y caliza. Además existe una intrusión, un granito, posiblemente Cretácico tardío,
que llega a encontrarse a 1600 metros de profundidad. Y el trabajo de Aída López Hernández llega a diferenciar dos eventos que dieron lugar a las rocas de la caldera, al complejo de calderas. Un evento más antiguo, de como 2 millones y medio de años, que sería responsable de unos 600 metros de roca, básicamente lava, y un evento más joven, de alrededor de entre 1,5 millones y 1 millón de años, que sería responsable de las ignimbritas y domos también, que son muy característicos. Además existe un vulcanismo post-caldera, lo más tardío que se ha fechado, posiblemente hay cosas todavía más recientes, pero lo más tardío que se ha fechado es de 240.000 años. Y bueno, ¿cómo se ven las manifestaciones? Pues son relativamente modestas y se agrupan en dos zonas. Una de las zonas, que es esta de acá, se conoce como los azufres, y aquí es donde la CFE concentró toda su atención. Hizo sus dos pozos de 1800 y pico metros, muy juntos. Es una zona mucho más plana, pero con menos alteración y menos manifestación. Después está una zona un poco más apartada, es una zona más montañosa, de acceso un poco más difícil, aunque no mucho, con bastantes más manifestaciones. Siempre lo que se observa son estas pozas de agua fría, que a veces tienen estos colores blancos, tal vez por tapetes bacterianos, con burbujeo de CO2, y sobre todo acá hay más relieve, se observan afloramientos rocosos de rocas altamente alteradas, parecido a lo que habían observado otros autores en algunas zonas de Filipinas. Precisamente en esta zona, que localmente es denominada como Alcaparrosa, además existen muchos rasgos geológicos y geomorfológicos que han llamado mucho la atención a mi grupo de trabajo, que van desde la presencia de zonas con la vegetación que muere por el estrés que le ocasionan los gases geotérmicos, y que son muy locales, acumulaciones de bloques tipo brechas, muy heterogéneos en el tamaño y también en el tipo de alteración, ¿sí? Y cercano a estas zonas, pero a veces un poco más hacia las vertientes de los relieves, cráteres circulares, donde a veces hay estaciones, en este caso no, que además están rodeados también de este tipo de bloques y de cerritos así de dimensiones métricas, de tamaño arena grava, que están por toda esta zona y que fosilizan un paleosuelo, que aquí se ve más oscuro, aquí en la persona, para que se vea que no es realmente muy grande. Este paleosuelo ya ha sido fechado aquí en el Louvre con Galia, y nos da edades importantes de alrededor de 1200 años. Se encuentra a un nivel de materia carbonizada, posiblemente esto se depositó caliente, y estas fechas, digo, es algo que todavía está en proceso, pero finalmente nos están señalando de que estas explosiones son recientes y deben ser periódicas, intermitentes pero recientes. La alteración hidrotermal en Acapulco es uno de los rasgos más característicos que observó la CFE, la gente que trabajó en exploración allá desde los años 80. Es muy extensa y compleja y afecta tanto a las rocas de la superficie como a la profundidad. Nosotros hicimos este estudio en dos etapas. Primero estudiamos los barrenos de la CFE, muestras de los barrenos, y observamos que básicamente había dos zonas en esas muestras, una superficial de hasta 600 metros, donde el mineral más predominaba de alteración es illita de amonio o tobelita. Es un mineral arcilloso que se caracteriza porque la posición del potasio, de los cationes, puede estar ocupado en parte por amonio, que es algo que hay antecedentes que se han estudiado en Nueva Zelanda, en algunas zonas epitermales en Argentina,
pero no se estudia mucho porque no es tan fácil de ver, en el sentido que solo la espectroscopía lo revela de forma evidente. Y después una zona profunda, por debajo de 600 metros, que tiene una asociación tipo epidota, calcita, clorita, que podríamos llamar propilítica, y es una alteración menos pervasiva, y que por los 1000 metros, donde se encuentran ya las rocas del basamento, caliza, se desarrolla como un scar, es decir, calcosilicatos con sulfuros diseminados. Esto es la igneolita de Coculco, totalmente alterada a estas arcillas, a algunas lavas, y los skarns, unas tonalidades entre rojas y verdosas, y al final los granitos, estos que a partir de 1600 metros se encuentran, que están muy poco alterados. En superficie lo que se observa es voy a mostrarlo. Básicamente, cerca de las manifestaciones en la alcaparrosa se observan sublimados que se analizaron por difracción de rayos X. Se trata de un sulfato, copiapita, y las muy abundantes brechas volcánicas que hay en la zona están altamente silicificadas, es decir, toda la matriz y parte de los clastos están reemplazados por ópalo. Cuando en vez de brechas de ceniza, tiene la misma silicificación, tiene un aspecto como de talco y es objeto de explotaciones semi-artesanales en la zona. Y en otras zonas cercanas se encuentra caulinita de estado bastante bueno, casi industrial, y que es en campo indiferenciable de esta silicificación. En muestras de mano se observan más cosas, más detalles. Por ejemplo, localmente la silicificación nos da este tipo de rocas que para alguien que haga exploración minera, pues es un boogie silica, es decir, una sílice en cavidades, casi esponja, que implica no solo el fluido que tuviera cierta temperatura, sino un pH extremadamente bajo. Aquí tenemos también ópalo, pero presencia de tridimita, que nos diría que la temperatura sí está por arriba de los 100 grados. En otros lados se observa algo que en campo es indistinguible, que es la budingtonita, es un feldespato anhidro de amonio, es decir, tenemos ya dos minerales de amonio raros, no escasos, pero raramente reportados, y que son prácticamente, no tienen ningún rasgo que uno pueda ver en campo. Además hay sulfato, la lunita, que es muy típica de alteraciones ácidas y que es una guía de exploración muy buena en yacimientos minerales, y la amonio, otro sulfato, pero en este caso con amonio. El ópalo tendría, digamos, es mucho más desarrollado, más común que este tipo de texturas, y caolín. Los espectros, estos minerales, todos ellos se identificaron por espectroscopía de infrarrojo y se verificaron por difracción de rayos X. Ya sabían que eran fases ricas en budingtonita, y buscando exactamente, sobre todo en las fases, con amonio, la presencia de determinados picos característicos de este compuesto. Este mapa muestra la zona de interés. Estos puntos de AC1 y AC2 son los dos pozos que realizó la CFE. Están a 350-400 metros uno del otro. La zona B, esta que se conoce como los azufres, pero no tiene nada que ver con la zona tan conocida de los azufres. La zona A se conoce como alcaparrosa. Aquí se han proyectado la composición mineralógica de como 100, 120 puntos analizados. Se analizaron como 200, pero algunos eran suelos y se descartaron. Y lo que se observa es que más extendido es la silicificación, abarca decenas de kilómetros cuadrados. Después tenemos la caolinita. La caolinita más o menos se extiende en la misma zona, sin embargo, concentra en este cuadrante noreste que tiene todas las manifestaciones.
Los sulfatos, que son la alunita y la amoniojarosita, que indican alta acidez y una interacción entre vapor, acuíferos fríos superficiales, se concentran en 3 zonas, siempre asociadas a caulinita, que son las 2 zonas con manifestaciones, y una tercera que se llama las minas, que actualmente no hay ninguna manifestación termal. Y por último, la budintonita, que es el feldespato anhidro de amonio, que tiene y que sería más o menos equivalente a una adularia, pero en presencia de amonio cristalizaría este mineral alrededor de 200 grados, 180, está en las mismas zonas que los sulfatos. Aquí se nos ocurrió una idea para la exploración, que consistió en analizar el nitrógeno total en la roca, y eso lo hicimos en el laboratorio de dafología del Instituto de Geología. Es un análisis barato y rápido. Para verificar que estos valores de nitrógeno correspondían efectivamente a amonio y no a nitrato o a cualquier fase portadora de amonio de nitrógeno que estuviera impregnando o alterando la roca, se hizo un estudio, un tesista, por cromatografía, extracción secuencial y cromatografía, y se vio que había muy buena equivalencia entre el nitrógeno total y el amonio realmente medido por cromatografía. Se analizaron también 80 o más muestras y estadísticamente se arroja 3 poblaciones, uno de bajo contenido en amonio, que sería como el valor de fondo, y valores medios y altos. Y lo interesante es que todos los valores medios y altos se concentran en las 3 mismas zonas de interés que habíamos visto antes, y habiendo un patrón de aumento de las concentraciones hacia acá y hacia acá, como un vector hacia zonas de más circulación de fluidos hidrotermales calientes y cargados de amonio, que tiene tal vez su fuente en las rocas sedimentarias del basamento. Por último, hemos integrado esta alteración, y digo integrado porque incluye información del primer estudio de los barrenos, es decir, la distribución de alteraciones en profundidad, la distribución de alteraciones en superficie mostrada antes, la distribución de temperaturas de equilibrio en el registro de pozo, que son estas que se han marcado en azul oscuro, y la distribución de temperaturas, es decir, isotermas, de inclusiones fluidas, que son estas marcadas en rojo. Lo que se observa para empezar es que hay una muy buena correspondencia entre las profundidades de las alteraciones y de las temperaturas de inclusiones fluidas. Es decir, las alteraciones nos arrojaban que la lisificación era alrededor de 100, los sulfatos se pueden formar a 70, cualquier temperatura, están ya en la superficie. La budintonita estaba alrededor más de 150. La índice de amonio, según los trabajos, los pocos trabajos que han sintetizado estas arcillas, están alrededor de 200, un poquito menos, y a la epidota de 250. También observa que existe una concentración de alteraciones como caulinita y sulfatos correspondiente a una alteración arcílica avanzada, que seguramente, esto ya es una reconstrucción nuestra, corresponde a una zona por arriba del nivel freático, donde se produce condensación y alteración muy ácida por la oxidación de algunos volátiles como el H2S. La silicificación, que esto no está a escala, digamos a escala lateral, esto estaría como muy extendido, que es la que más se observa en superficie, más extendida, y esta silicificación junto con las arcillas podrían estar confinando la circulación hidrotermal. Se podría concluir, primero como muy general, que la mineralogía de alteraciones constituye una herramienta potente, sencilla y barata
para la exploración geotérmica, ya que nos ayuda a evaluar los recursos geotérmicos potenciales, determinar profundidades de producción en algunos casos y también en algunos casos diagnosticar si la actividad hidrotermal está en decaimiento o no, sobre todo comparando las temperaturas de registro con las de inclusiones fluidas con las que arrojan las alteraciones. En el caso de Acocurco, lo que vemos es que existe realmente una zona muy espesa, muy profunda y extendida lateralmente de alteración argílica y silícica, que realmente es una rocasello tal y como ya habían sugerido los autores de la ACP. Sin embargo, nosotros consideramos que no es que haya cesado la circulación, sino que la tiene confinada a partir de 600 metros en la secuencia caldérica. Y nuestro criterio es que estamos fechando estas estructuras tan abundantes de explosión hidrotermal y estas brechas en una de las zonas con manifestaciones. Entonces, el fluido hidrotermal, me refiero al líquido, solo alcanzaría la superficie de forma eventual, es decir, con una cierta periodicidad, por medio de procesos que involucran explosiones y brechas hidrotermales de gran magnitud, porque hay una zona que está de Alcaparrosa, de como 2 kilómetros cuadrados, que está llena de estas manifestaciones. La emanación de gas a partir de zonas de alteración ácida, muy parecido a casos exitosos y productivos en las Filipinas, sugiere que hay una ebullición profunda del fluido. Nosotros recomendamos, en base a todos estos resultados, ampliar la exploración por barrenación, pero para un modelo de reservorio sellado, el cual potencialmente podría explotarse, digo, eso ya está fuera de nuestro alcance, mediante un desarrollo geotérmico convencional. Pero esta exploración debería continuar en la zona de la Alcaparrosa, donde no ha habido más estudios, y por lo que les comentaba que todo el esfuerzo económico y técnico tan grande que hubo de perforación se dio solo en una. Tal vez no tomaron en cuenta la presencia de las alteraciones o algunos de los criterios que nosotros estamos publicando, que claramente nos señalan como la zona más potencial Alcaparrosa, es decir, la otra, y que está como 3 kilómetros, es decir, realmente no creemos que vale la pena enfocar un poquito la exploración hacia esa otra zona. Y bueno, serían los resultados de este trabajo.